Sí, Eduardo, muy bien. ¿Sí se mira? Ujú. Sí, se mira. Muy bien. Bueno, entonces aquí tenemos dos documentos. Ahorita vamos a empezar con este primero, que es, espérame que se me- ok, ahí estamos, ¿verdad? Que es el catálogo, le hemos puesto catálogo de comportamientos para la prevención de la violencia contra la niñez. En este sentido, bueno, cuando uno planifica, y lo recordando un poquito, la lógica es que todo está dirigido para cambiar comportamientos. Cuando uno planifica comunicación para el desarrollo. Entonces, nuestra meta, nuestro objetivo, nuestro punto final es lograr cambiar comportamientos. Por eso mostraba también la gráfica aquella de la señora que va subiendo las graditas, porque el resultado de llegar hasta la cima o de llegar hasta el último piso es haber llegado hasta ese comportamiento. Lo que significan las graditas es que para llegar a ese comportamiento, pues hay que pasar por varias cosas, varias etapas, varios procesos. Y entonces cuando hablamos de eso, hablamos de que hay conocimientos, actitudes, prácticas que son requisitos para llegar a ese comportamiento, ¿verdad? Tal vez lo primero que hace falta es poder identificar cuáles son esos conocimientos, actitudes y prácticas. Ya lo tenemos en el estudio que Aide acaba de compartirnos en resumen de nuevo. Y entonces lo que hace uno cuando planifica es simplemente establecer cuál es el comportamiento esperado, en quién y cuáles serían los conocimientos, actitudes y prácticas que esperamos lograr. Para hacer menos complicada esta situación, porque si no lleva bastante tiempo, porque tendríamos que estar pensando y qué comportamientos y qué conocimientos y qué actitudes y qué prácticas vamos a proponer en nuestro plan. AIDE nos ha preparado este catálogo, que como su nombre lo dice, es un catálogo, ¿verdad? Es un documento que podemos revisar y de ahí tomar lo que a nosotros nos parece que es lo que nos va a servir, como cuando uno va de compras, digamos. Entonces acá tenemos nuestro catálogo de comportamientos. Em, Tenemos acá los 10 temas. O sea, este catálogo está siempre dividido en los 10 temas que hemos venido trabajando desde la primera parte de este curso. Derechos humanos, acciones frente a la violencia, cuidados y atención, formas de violencia, estilos y prácticas de crianza, relación entre hombres y mujeres, normas de género, superación de los adolescentes, redes sociales e internet, liderazgo y participación de adolescentes, discapacidad y migración. Como ven, hay bastante trabajo que hacer porque tendríamos comportamientos para todos estos temas, como lo hemos identificado en el estudio. Vamos a ir viendo uno por uno. Y también vamos a retomar lo que cada uno de los grupos que participaron en la primera fase de este curso, de este proceso, nos brindó. Recuerdan ustedes que el cierre de esta primera fase o primera etapa fue hacer el análisis de situación de acuerdo a los temas que le fueron asignados a cada grupo. Entonces acá tenemos, primero acá van a encontrar en este catálogo, primero tenemos el tema, derechos humanos, el tema 1. Luego tenemos un resumen del análisis de situación que realizaron ustedes mismos por cada grupo y el tema que se refiere. Aquí un resumen que nos ha preparado Aide es cuál es el resumen de este tema de los derechos humanos que hizo el grupo. Ellos analizaron cuál es el problema, cuáles son los retos, nos identificaron cuáles son la oferta de programas que existe para el tema de derechos humanos y cuáles son las barreras para acceder a este tipo de oferta, ¿verdad? Esto es importante y sí, porque si planificamos, lo hacemos con base en este análisis, con base en la evidencia. Ya vimos dónde estamos fallando, dónde hay que fortalecernos. Y luego entonces ya viene la parte del catálogo. Con base en el análisis que hizo el grupo, entonces acá tenemos este catálogo. Dice objetivo de comportamientos. Primero tenemos resultado esperado, es el tema 1, exposición a los derechos humanos. El comportamiento esperado que está en línea con el estudio que acabamos de ver es que, pues que los papás, mamás o tutores, así como niñas y adolescentes, estén bien expuestos a los derechos humanos porque los conocen, mencionan cuáles son sus derechos
y afirman que los niños y las niñas tienen derechos. Esto es como, recuerden ustedes la imagen de la señora subiendo las gradas. Este es el último escalón. Es decir, que algún día logramos esto. Por eso pensamos que puede ser a mediano o largo plazo. Sin embargo, el catálogo entonces ya nos desglosa. Aquí se desglosa CAP de conocimientos, actitudes y prácticas por nivel. Y aquí vamos a recordar entonces el modelo socioecológico. Recordamos que en el modelo socioecológico identificamos que los cambios no dependen solamente del nivel individual, digamos que de papás y mamás o tutores, sino que depende también de su entorno, es decir, la familia cercana, o depende de la comunidad, que es el entorno que rodea a la familia, o depende de las instituciones, que son las que generan la oferta de bienes y servicios, o depende también del marco político nacional, que era el círculo más grande, ¿verdad? Que cubría a todos los demás. Entonces, cuando pensemos en la planificación, también lo hemos pensado en distintos niveles, por lo menos donde podemos influir. Entonces aquí, por ejemplo, en el nivel individual, para hablar de este comportamiento, para lograrlo, un socio o un sujeto importante son madres, padres y o tutores de niños, niñas y adolescentes. Luego, no vamos a ver todos, ¿verdad? Pero solo para resumir este ejemplo, si queremos que madres, padres y tutores logren este comportamiento algún día, ¿qué conocimientos deberían de tener? Aquí están. Esto nos facilita la planificación, ¿verdad? Ellos deberían de conocer los derechos humanos y mencionarnos por lo menos 2 derechos. Esto es muy concreto. Si nosotros quisiéramos monitorear nuestro plan y a medio plan ver si está funcionando, pues nos podemos poner a preguntarle a los papás y mamás que nos mencionen si conocen los derechos humanos y que nos mencionen por lo menos los que conozcan, ¿verdad? Y que por lo menos sean 2. Luego, otro conocimiento esperado es que conozcan que los niños y jóvenes o adolescentes tienen derechos y conocen cuáles son esos derechos. Miren, con que estos 2 conocimientos los tuvieran padres, madres y tutores, ya estaríamos avanzando. Es decir, estaríamos caminando una gradita, 2 graditas de ese dibujo que vimos al principio. Luego también actitudes, ¿verdad? Que tuvieran una buena actitud hacia los derechos de los niños y niñas y adolescentes y que estén de acuerdo con que ellos tienen derechos humanos. Y que otra actitud, que se sientan que deben apoyar a los niños, niñas y adolescentes en cumplir sus deberes y obligaciones, ¿verdad? Y si hablábamos de prácticas, para que padres y madres logren algún día este comportamiento grande que vimos acá arriba, pues esperaríamos que primero den a conocer a los niños, niñas sus derechos, que apoyen con acciones concretas a los niños, niñas y adolescentes para que puedan cumplir con sus deberes y obligaciones. Y luego que actúen de forma respetuosa con los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes y protejan su integridad. Miren ustedes que si lográramos estas graditas, conocimientos, actitudes y prácticas, esperaríamos entonces, nuestra hipótesis es que lograríamos de alguna manera este comportamiento, ¿verdad? Y si dentro de 3 años hemos trabajado estas 3 cosas, podríamos volver a pasar el mismo instrumento que se pasó en este estudio del año pasado y tal vez el porcentaje de padres, madres y tutores que están bien expuestos a los derechos humanos haya aumentado, ¿verdad? Porque hemos trabajado en eso. Y podemos atribuirlo a lo que ustedes hayan hecho en comunicación, ¿verdad? Porque para eso es un plan, también para que podamos nosotros saber si lo que estamos haciendo está funcionando. Y así, ¿verdad? Entonces tenemos a nivel individual también que podemos trabajar con niños, niñas y adolescentes, a nivel interpersonal con la familia cercana, que podemos trabajar con los familiares cercanos de papás, mamás y tutores, a nivel comunitario, ¿qué podemos promover de conocimientos, actitudes y prácticas con los líderes comunitarios? Aquí hablábamos, por ejemplo, los que ustedes identificaron en la primera fase, líderes comunitarios como comadronas, líderes religiosos, comités, autoridades, COCODES, comités comunitarios de protección. ¿Qué conocimientos, actitudes y prácticas podríamos promover también a nivel institucional? Por ejemplo, con la Oficina Municipal de Protección, con las redes municipales de protección, con el COCODE, con el COMUDE, con el CODEDE. Y bueno, en políticas públicas ya no llegamos tanto porque esto ya no depende tanto del departamento, pero si ustedes también tienen algunas ideas, lo pueden poner. Acá algunos datos que complementan el análisis de situación con base en el estudio que ya hemos visto, ¿verdad? Y algunos otros datos de otros estudios.
Entonces, como ven, este primer ejemplo es el tema 1. A cada tema van a encontrar que tiene un color diferente. Aquí tenemos acciones frente a la violencia, que es el tema 2. Lo mismo, el análisis que nos hizo el grupo, que identificó los retos, la oferta, las barreras para acceder a la oferta, y luego le esperaríamos, ¿verdad? Como resultado del tema 2, que es que se tomen acciones correctas frente a la violencia. El resultado que esperaríamos de comportamiento es que las madres, padres y o tutores de niños, niñas y adolescentes, así como los adolescentes, tomen acciones correctas y saben cómo actuar ante señales de peligro, actos de violencia, abuso o maltrato contra niños, niñas y adolescentes. Entonces, una vez más, es como vimos el dibujito de la señora subiendo las gradas. Este es el último escalón, ¿verdad? A donde quisiéramos que esa persona llegue en 2, 3 o 4 años. Eso lo vamos a ver después, pero sabemos que este es el objetivo a largo plazo. ¿Y qué entonces habría que hacer y con quién habría que trabajar? Bueno, con padres, madres y tutores habría que trabajar estos conocimientos, estas actitudes y estas prácticas, ¿verdad? Aquí están un poquito más amplias. A nivel individual, con los niños, niñas y adolescentes, conocimientos, actitudes y prácticas, con la familia cercana, tenemos acá. Con el nivel comunitario, tenemos acá qué conocimientos, actitudes y prácticas esperaríamos que ellos tuvieran. Con el nivel institucional, qué conocimientos, actitudes y prácticas esperaríamos. E incluso aquí en el nivel nacional sí tenemos algunos conocimientos, actitudes y prácticas que esperamos de los que toman políticas, los que toman decisiones políticas, ¿verdad? En el gobierno central. Luego aquí los datos y pasamos al tercer tema, que es cuidados, atención y formas de violencia. Una vez más, el resumen del análisis de situación. Pero aquí tenemos dos objetivos de comportamiento, porque aquí tenemos dos sujetos. Entonces, un primer objetivo, porque el tema es que tengamos cuidados y atención adecuada y sin violencias a niños, niñas y adolescentes. Entonces, para eso necesitamos el comportamiento de que las madres, padres y tutores de niños, niñas y adolescentes brinden los cuidados y la atención adecuada para proteger a sus hijos e hijas y que crezcan libres de violencia. Si ellos hicieran esto, estaríamos avanzando. Y este es, una vez más, es el último escalón, lo que quisiéramos, nuestra meta, ¿verdad? Pero también tenemos un último escalón para adolescentes. Esto. Las y los adolescentes poseen formas de autoprotección contra la violencia. Entonces tenemos un comportamiento para padres y madres y un comportamiento para adolescentes. Acá tenemos por sujetos cuáles son lo que esperaríamos, ¿verdad? Entonces aquí estamos hablando, por ejemplo, del registro de nacimientos. Si ven ustedes, aquí ya cambia el sujeto. Ya no son todos los papás y mamás de niños y niñas, niñas y adolescentes, sino que aquí como hablamos de la inscripción frente al RENAP, entonces estamos hablando de los niños, de los papás de los niños y niñas menores de 60 días, porque es lo que esperaríamos que ocurriera en esos primeros 60 días. Luego aquí en general sí tenemos padres, madres y tutores en general. Luego tenemos acá a nivel individual, los niños, niñas que esperaríamos que hicieran. Aquí ya ven ustedes, hablamos de niños y también hablamos de adolescentes. Luego de la familia cercana. Luego hablamos del nivel comunitario, qué conocimientos, actitudes y prácticas esperamos que tengan. Y luego el nivel institucional. Luego aquí también tenemos de política pública con los que toman decisiones. Porque también esperaríamos algunos comportamientos de ellos, ¿verdad? Y luego pasamos al tema número 4, que son los estilos y prácticas, ¿verdad? Estilos y prácticas de crianza. Aquí está otra vez el análisis que nos hizo el grupo, porque esto es valiosísimo, por eso hicimos la primera parte, y los programas que existen, y la oferta y las limitaciones que existen. Pero cuando hablamos de este tema, el objetivo es que, aquí está, que los padres, madres, tutores de niños, niñas y adolescentes practiquen estilos o formas de crianza positiva con amor, con cariño, afecto y respeto, para que sus hijos e hijas crezcan libres de cualquier tipo de violencia, especialmente dentro del hogar, apoyando a que sean los hijos e hijas los que deben tomar las decisiones, incluyendo cuándo y con quién casarse o unirse, y no decidir por ellas o ellos. Entonces, esto una vez más es el último escalón, es la cima de la pirámide, ¿verdad? Es la cúspide donde queremos llegar. Puede que nos tarde 3, 4, 5 años, no importa,
Lo importante es que tengamos claro que hasta allá queremos llegar. Y entonces para llegar, aquí están los escalones una vez más, que tendrían que conocer, hacer o practicar padres, madres o tutores, que tendrían que conocer, actuar, que conocer, sentir o hacer la familia cercana, cuáles serían los conocimientos, actitudes y prácticas que tendrían que tener los líderes comunitarios y aquí instituciones, y luego también a nivel de la política pública. Entonces tenemos acá esto. Luego aquí algunos datos que nos complementan, aquí algunos otros estudios. Y pasamos al tema 5, que es la relación entre hombres y mujeres, las normas de género. Otra vez aquí tenemos el análisis que se hizo y el comportamiento, si quisiera mencionarlo, que madres, padres, tutores de niños, niñas y adolescentes tratan de manera equitativa y les brindan las mismas oportunidades a las hijas y a los hijos para que puedan desarrollarse en las mismas condiciones sin discriminar por su condición de mujeres o varones, y reducen la violencia contra las niñas y adolescentes mujeres porque no ejercen prácticas machistas. Este es, una vez más, el comportamiento final esperado. Y aquí viene ya el desglose, como lo hemos explicado en los otros anteriores. Luego pasamos al siguiente tema, que es la superación de las y los adolescentes. Aquí tenemos el análisis que nos hizo el grupo y luego cuál es el comportamiento. El comportamiento es que padres, madres, tutores de niños y niñas y adolescentes apoyan a sus hijos e hijas para superarse y culminar el nivel superior de estudios y a la vez los motivan a participar tanto en la familia como en la comunidad. Miren que si esto sucediera, si esto estuviera pasando, diríamos que los adolescentes y los niños y las niñas están superándose, ¿verdad? Y para eso hace falta esos conocimientos, actitudes y prácticas en cada uno de los niveles que están acá. Como dijimos, es un catálogo, entonces es para que ustedes vayan priorizando cuáles son los que son más urgentes. El tema 7 es el tema de las redes sociales e internet. Una vez más tenemos aquí el análisis que nos hizo el grupo en la fase anterior. Y el comportamiento, tenemos dos comportamientos porque aquí la verdad que hay que trabajar con dos sujetos. Primero es que las niñas, los niños y los adolescentes tienen prácticas seguras al usar las redes sociales y el internet porque perciben y conocen los riesgos a los que están expuestos. Esto es comportamiento con respecto a los niños, niñas y adolescentes. Pero con respecto a los padres, madres y tutores, es que padres, madres, tutores de niños, niñas y adolescentes les apoyan y protegen de mejor manera ante lo que presenta el uso de las redes sociales e internet. Claro, para eso, para que padres, madres y tutores les apoyen correctamente, pues hace falta tener conocimientos, tener actitudes y tener prácticas. Y aquí está desglosado qué conocimientos, qué actitudes y prácticas deberían de tener tanto los papás, mamás, tutores, como los adolescentes cuando usen las redes sociales, las familias cercanas, el nivel de la comunidad y las instituciones y las políticas públicas. Aquí, por ejemplo, en el tema 8 hablamos de liderazgo y participación de las y los adolescentes. Tenemos el análisis que nos hizo el grupo en la fase anterior, pero el comportamiento. El comportamiento es que las y los adolescentes participan activamente en las instancias de toma de decisiones en la vida y organización comunitaria, donde comparten sus ideas y propuestas, dialogan con adultos, hablan sobre lo que les preocupa, aprenden a protegerse contra la violencia y apoyan a otros adolescentes, formando así su liderazgo. Si esto ocurriera, entonces estaríamos hablando de que estamos teniendo liderazgo y participación de los adolescentes. Si yo, por ejemplo, con mis propios ojos puedo ver esto puedo decir, los adolescentes sí están teniendo liderazgo. Y para que pase eso, pues papás, mamás y tutores deberían de tener este conocimiento, actitudes y prácticas. Los mismos adolescentes deberían de tener estos conocimientos, estas actitudes y prácticas. Su familia esto, y la comunidad debería tener ciertas actitudes, conocimientos y prácticas, y también las instituciones e incluso las políticas públicas, los que toman decisiones deberían de tener ciertos conocimientos, actitudes y prácticas. Cuando hablamos del tema de discapacidad, aquí está el análisis que nos hizo el grupo. ¿Y qué es lo que esperaríamos? El comportamiento deseado es que padres, madres y tutores brinden cuidados con crianza, con cariño y afecto a sus hijos e hijas con alguna discapacidad. Y estén conscientes que sus hijos e hijas también tienen derechos humanos y que deben protegerlos de peligros y riesgos de violencia o maltrato ante la situación de vulnerabilidad que presentan.
esto, para que ocurra esto algún día, que podamos verlo con nuestros propios ojos, tendrían papás y mamás que tener este conocimiento, estas actitudes y estas prácticas. Por ejemplo, los niños, niñas y adolescentes con discapacidad también esperaríamos que tuvieran estos conocimientos, actitudes y prácticas. Las personas de la familia, la comunidad, las instituciones y a nivel de los que toman las decisiones de las políticas públicas. Y por último, el tema de migración. Aquí tenemos el resumen del análisis que nos hizo el grupo. Y luego tenemos dos tipos de comportamiento porque son dos sujetos en los que queremos trabajar. Primero, las madres, padres y tutores de niños, niñas y adolescentes reducen los riesgos a los que se exponen al migrar porque conocen los derechos que les asisten como migrantes y están conscientes de los riesgos que enfrentan al migrar y especialmente los riesgos contra niños, niñas y adolescentes. Si padres, madres y tutores tuvieran este comportamiento, estaríamos mejorando la situación de migración. Y el otro es que los adultos y adolescentes reducen el estigma y discriminación hacia las personas adultas, niñas y adolescentes en situación de migración y apoyan a los retornados para integrarse a sus comunidades y familias. Si ocurrieran estos dos comportamientos, estaríamos mejorando la situación con respecto a la movilidad humana que tienen los niños, niñas y adolescentes. Y aquí, para lograrlo, estos conocimientos, actitudes y prácticas en niveles individuales, en la familia, en la comunidad, en las instituciones e incluso en el nivel de política pública. Ven ustedes que hay bastante acá que trabajar porque tiene mucho que ver con los tomadores de decisiones. Entonces, como ven, es un amplio catálogo, son bastantes páginas. No hemos querido hablar uno por uno de todos, pero lo que nos ofrece un catálogo es, este es el panorama. Aquí tiene usted, si lo que quieren es trabajar, por ejemplo, el tema de la crianza con cariño, o lo que quieren es trabajar o enfocarse directamente en el uso seguro de las redes sociales, o lo que quieren es enfocarse en el tema de la migración, la movilidad humana, aquí está el comportamiento que podríamos promover y aquí están los conocimientos, actitudes y prácticas que implicaría lograr para que logremos algún día este comportamiento. Quería recordar que, por ejemplo, los comportamientos, como hemos tratado de definirlos acá, son cosas muy concretas como que las estamos viendo, ¿verdad? Entonces las nombramos así directamente. Están haciendo esto otro, están apoyando a sus hijos, están acompañándoles, están supervisándoles, pero son cosas concretas como hemos puesto acá en los comportamientos que podemos observar. Porque esto también nos permite monitorear si lo estamos logrando y cómo vamos avanzando con respecto a cada uno de estos temas. Entonces, antes de pasar a la herramienta, quería ver si tenían alguna duda, pregunta, consulta por acá para ir por partes. O si Aida quiere complementar. Sí, Eduardo, yo creo que cabal, tal vez ahora que veamos el formato, pues ya podemos, después de ver el formato, lo importante acá va a ser la selección de comportamientos, ¿verdad? A ver cómo se van a priorizar los comportamientos a trabajar en este departamento, ¿verdad? Y si se le entran a los 10, si se le entra a la mitad, si se enfoca en 2 o 3, todo va a depender de lo que el equipo, la mesa de trabajo, considere como prioritario para trabajar. Yo creo que tal vez después de ver el formato podríamos ya tener así como más dudas de cómo priorizar, ¿verdad? Muy bien. Bueno, entonces, este que tengo acá, sí se mira, ¿verdad? Sí, El sí, se formato. mira. Sí, ahí Sí. está. Bueno, entonces pasamos al formato. Lo que teníamos anteriormente es como, digamos que los ingredientes. Ahora vamos a mostrarles la olla a mezclar. Entonces, el formato es donde vamos a ir vaciando lo que nosotros consideremos que nos sirve de este catálogo. Y entonces acá vamos a ir viendo instrucciones, dice llegue a un consenso grupal para trabajar el número de comportamientos deseados que consideren pueden impulsar como mesa departamental de protección en los siguientes 2 o 3 años. Queremos recalcar con la idea
estrategias, los planes de comunicación para el desarrollo son de largo plazo, porque como hemos visto en la primera fase, los cambios de comportamiento tienen su tiempo, ¿verdad? Toman su tiempo. Entonces es difícil como decir que ya logramos un cambio de aquí a 6 meses o de aquí a un año, un cambio total de comportamiento, porque nos vamos a enfrentar con normas sociales, con desconocimiento, con actitudes de rechazo. Entonces, sí es importante pensarlo a largo plazo, 2, 3, 4 años, lo que ustedes consideren, pero que sea realista. Entonces, eso. Y luego utilizamos una matriz por cada comportamiento deseado, utilizando como referencia el catálogo de comportamientos. Esto quiere decir que primero vamos a ponernos de acuerdo qué comportamientos deseados son los que queremos priorizar en nuestro departamento, porque este es un plan de comunicación para el desarrollo del departamento. Aquí les presentamos 10 retos. Si ustedes quieren asumir los 10 retos, pues está bien. Si creen que conociendo la situación mejor nos enfocamos en 5, está bien, ¿verdad? O en 3 o 4, está bien. Es la decisión de lo que ustedes priorizan, ¿verdad? De estos 10 temas, cuáles son los prioritarios para el departamento. Y luego que tenemos claro esto, que una vez más no es como necesario trabajar los 10 comportamientos, sino priorizar, entonces vamos a revisar ¿cómo se llama? Esta matriz que nos ha preparado Aide. Y bueno, aquí dice ejemplo a revisar. Vamos a ver este ejemplo. Y luego abajo van a encontrar ustedes la matriz en blanco que ya vamos a utilizar. Esta es una matriz, un formato. Aquí ya vamos a poner cuál es el resultado esperado. Se refiere al tema. De los temas del 1 al 10, ¿cuál de esos es? Recuerden, solo una matriz por tema, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, pusimos el tema 1, exposición a los derechos humanos. Entonces, a la par, ya tenemos, nos vamos al catálogo, ese tema ya tiene definido un comportamiento, que es que los padres, madres, tutores, así como niños, niñas y adolescentes, están bien expuestos a los derechos humanos porque los conocen, mencionan cuáles son sus derechos y afirman que los niños y las niñas tienen derechos. Es decir, ¿cómo yo veo que están bien expuestos cuando pasan estas 3 cosas? Para que pasen esas 3 cosas, ahí el catálogo me ofrece una serie de conocimientos, actitudes y prácticas. Entonces, aquí viene una siguiente parte. Desglose de conocimientos, actitudes y prácticas por nivel de audiencia. Entonces, aquí vamos a ver. Yo pienso que audiencia o participante con el que voy a trabajar primero, va a ser con los padres, las madres, tutores de niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué? Porque me parece que ahí es donde hay que empezar. Es el nivel individual básico. Bueno, entonces me voy a mi catálogo donde está la parte de padres, madres y tutores de niños, niñas y adolescentes y reviso cuáles eran los conocimientos, actitudes y prácticas que ofrece el catálogo. Y simplemente selecciono cuáles son, ¿verdad? Entonces me voy y selecciono que este lo saqué del catálogo. Conocen que los niños y jóvenes o adolescentes tienen derechos y conocen cuáles son esos derechos. Recuerden poner por fila solo un conocimiento, actitud o práctica. Siente que debe apoyar a los niños, niñas y adolescentes para cumplir con sus deberes u obligaciones. Aquí otra línea, ¿verdad? Y luego actúan respetando los derechos humanos de los niños niñas y adolescentes, protegiendo su integridad. Y aquí tenemos ya. Entonces, miren, acá en este ejemplo escogimos de todo ese catálogo 3 cosas. Conocimientos, actitudes y prácticas. Este es un conocimiento, esta es una actitud y esta es una práctica. Pero igual, pueden escoger varios conocimientos, varias actitudes y varias prácticas. No hay problema. Ahí lo que nosotros consideremos que es lo que nos va a servir, ¿verdad? Entonces, coloco yo acá, lo puedo copiar y pegar y lo coloco acá. Y la siguiente columna dice qué actividades nos servirán para lograr ese conocimiento, actitud o práctica. Entonces, aquí lo que sugerimos es que analicemos los pasos del proceso a seguir. Entonces, por ejemplo, para que los padres y madres y tutores de los niños, niñas y adolescentes conozcan que los niños y adolescentes tienen derechos y cuáles son,
Pues creo que un paso es que primero reconozcan la importancia de contar con derechos y los efectos de la ausencia de estos derechos. Este sería como un buen paso. Si vamos por los escalones, por los grados, esa sería como la primera gradita, ¿verdad? Decir que para que algún día ellos conozcan estos derechos, primero tienen que sentir que son necesarios, ¿verdad? Y aquí estamos un poco entrándole al sentir. Identifican cuáles son estos derechos, identifican las instancias que los hacen cumplir, e identifican algunas soluciones para poder hacer uso de estos derechos. Y entonces nos decía también el proceso a seguir. Bueno, aquí tenemos capacitar a padres y madres, organizar a las capacitaciones. Podríamos agregar acá, por ejemplo, como estábamos hablando de reconocer la importancia de contar con los derechos, incluso podemos poner mensajes en medios de comunicación, como una pequeña campaña, ¿verdad? Tenemos aquí algunas, o sea, aquí lo que ustedes ya conozcan y crean que nos va a servir para realizar. La lógica es que si yo hago mensajes o esta campaña en los medios es para que reconozcan la importancia de los derechos, para que puedan tener este conocimiento y que si tienen este conocimiento puedan lograr este comportamiento. Pero entonces la cadena es que ninguna actividad es solo porque sí, sino que toda actividad que yo menciono acá tiene sentido porque va a servirme para lograr este paso, que me va a servir para actitud práctica, que me va a ayudar a lograr este comportamiento. Esa es la lógica, la cadena. Y luego en la siguiente columna vamos a encontrar con qué canal o plataforma. Aquí hablamos de una campaña, bueno, medios masivos. Hablamos de capacitar a padres y madres, comunicación interpersonal, grupal. Recordamos acá en la primera fase vimos que existen como 4 tipos de canales, ¿verdad? Los de comunicación interpersonal, que puede ser la consejería individual, las charlas individuales, las entrevistas, o la consejería, los medios grupales o comunitarios, que puede ser teatro, talleres, sesiones grupales, o los medios masivos, que son la radio, la televisión, todo lo que nos llegue a mayor cantidad de personas, o también teníamos los medios tecnológicos, que aquí hablábamos de los que tienen uso a través del Internet, ¿verdad? Como el Facebook, las redes sociales, o poner algunas páginas en Internet. Entonces tenemos esas 4 opciones. Luego la actividad de comunicación, entonces la ponemos acá. ¿Qué vamos a hacer? Grupos locales, club de padres, aquí podemos ir poniendo campañas de comunicación, talleres con padres. Desde aquí lo podemos ir anotando todas las que ustedes consideren que pueden servirles. ¿Quién es el responsable o quién lo hace? Bueno, aquí es como es un ejemplo. Si suponemos que ya tenemos redes de padres, podemos trabajar con las instituciones que ya lo tienen. Y el tiempo de duración, pues cuánto tiempo, ¿verdad? Puede ser un año. Bueno, esto es más en qué año, ¿verdad? Porque si dijimos que nuestro plan es para 3 años, esto sería en el año 1. Y así ya vamos pasando al siguiente. Por ejemplo, siente que debe apoyar a sus hijos, vamos a sensibilizar a los padres y madres de familia sobre la importancia de apoyar a sus hijos para que logren los derechos, suponiendo que ya ellos los conocen, ¿verdad? Y vamos a promover actividades de sensibilización con las redes comunitarias, locales, con los medios de comunicación. Vamos a usar la comunicación interpersonal grupal, vamos a usar los grupos locales, club de padres, podemos poner acá las sesiones de grupos de iglesia, etc. Vamos a usar muchas opciones, pero esto depende del contexto de ustedes, ¿verdad? Por eso también recuerden el análisis de situación que hicieron en la primera fase. Ahí ustedes identificaron qué medios podrían ser, qué aliados o qué socios podrían ser estratégicos para nosotros, porque tienen algo que nosotros no tenemos. Recuerden también que ahí identificamos hasta incluso el acceso a la telefonía celular. Entonces, vamos a retomar todo eso que hicimos en el análisis de situación y sacarle el jugo acá, ¿verdad? Y ponerlo. Si dijimos que
Ahí ya identificamos que tenemos 5 radios aliadas, pongámoslas acá, ¿qué vamos a hacer con esas 5 radios aliadas? Y luego aquí seguimos, ¿verdad? Con este ejemplo, por ejemplo, en el nivel individual, con niños, niñas y adolescentes, que es distinto al otro que eran padres, madres y tutores. Acá con niños, niñas y adolescentes, esperamos y los sacamos del catálogo, conocen cuáles son sus derechos, esto está en el catálogo. Afirman que en su hogar o la familia les apoyan para cumplir sus obligaciones, esto también está en el catálogo. Afirman que tienen derechos y los reconocen, hacen tal práctica. ¿Qué esperamos hacer? Bueno, organizar charlas y ferias escolares, así como comunitarias, para llegar a los niños y niñas fuera del sector escolar. Entonces aquí estaríamos usando comunicación interpersonal, grupal o comunitaria, medios populares, locales, trabajaríamos a través de grupos escolares y también club para niños, y podemos usar los espacios amigos de adolescentes que tienen los servicios de salud, cine móvil, pintura de murales. Bueno, esto es importante porque cualquier cosa que mencionemos acá que vamos a hacer, una vez más, es para mejorar este conocimiento que nos va a servir para lograr este comportamiento. Entonces, todas las prácticas o actividades que hagamos tienen sentido y están encadenadas a un resultado. Y luego aquí podríamos pensar, ¿verdad? La familia cercana dice que apoya a padres, madres y tutores en su familia para que respeten los derechos e integridad de los niños, niñas y adolescentes, promoviendo entornos de protección. Bueno, eso es lo que dice el catálogo. Pues yo aquí tendría que trabajar con el abuelo, el tío, la tía, la abuelita. Pienso que aquí lo que podríamos hacer es a través de los medios de comunicación, ¿verdad? Entonces podríamos acá sensibilizar sobre el papel de las familias en la protección de niños, niñas y adolescentes en su hogar, a través de medios locales. Muy bien, entonces aquí podríamos usar entonces medios masivos. Y luego entonces, ¿cuál es la actividad de comunicación? Pues vamos aquí, por ejemplo, a crear programas radiales sobre los derechos de la niñez y el papel de la familia. Bueno, ahí está. O, pues sí, esto implica, por ejemplo, que tal vez vamos a entrar en contacto, porque esto implica otras actividades, entrar en contacto con ese medio, negociar, o que ellos mismos sean los que creen ese programa. Aquí, ¿quién sería el responsable? ¿En qué año, verdad? En el año 1, 2. Y así, ¿verdad? A nivel comunitario, aquí, por ejemplo, con los líderes, comadronas, líderes religiosos, autoridades comunitarias, comités comunitarios de protección, gestionan ante la comunidad y las organizaciones locales o municipales el apoyo para que padres, madres, tutores reciban capacitaciones en temas de derechos humanos de la niñez y adolescencia. ¿Qué hace falta acá, verdad? Bueno, creo que aquí también habría que sensibilizar a los líderes a través de, bueno, talleres o videoforos, no sé. Y entonces aquí podemos usar canales grupales y, por ejemplo, hacer sesiones de videoforo donde se presenten historias de niños, niñas y adolescentes que no gozan de sus derechos. Entonces aquí, si yo realizara este videoforo donde les voy a presentar una historia donde un niño o niña vio violentado un derecho a través de una historia bonita y que luego lo van a discutir los líderes de la comunidad, entonces esperaría que ellos se sensibilicen sobre este problema y entonces asuman un compromiso para gestionar ante la comunidad, y eso me va a servir para lograr el comportamiento que habíamos dicho. Y así, ¿verdad? Entonces tenemos con cada uno, aquí por ejemplo con la nacional promueven a través de la organización local comités comunitaria de protección, que padres, madres y tutores de familia de las comunidades conozcan y respeten los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Aquí pensamos, bueno, ¿para qué la Oficina Municipal de Protección, la Red PINA, el CODER, el COMUDE,
las instituciones logren hacer esto, ¿qué acciones podríamos realizar? Esto que está acá ya está en el catálogo. Lo que nos pide entonces el plan es qué hacemos para lograr ese conocimiento o esa acción, ¿verdad? Y luego ponemos acá todo el resto. Una vez que hemos terminado con este tema, ¿verdad? Que elegimos, es importante poner indicadores. Entonces, cuando hablamos de indicadores, podemos hablarlos de indicadores de seguimiento o de proceso e indicadores de resultados. Cuando hablamos de indicadores de seguimiento, y esto puede que no salga la primera, sino lo podemos ir puliendo poco a poco, pero son lo que nos van a ir diciendo que vamos logrando las acciones que dijimos en nuestro plan. Por ejemplo, que haya cierta cantidad de personas, y aquí podríamos especificar, por ejemplo, padres y tutores que recibieron la información por los medios que usamos. Que también la cantidad de espacios disponibles en los medios de comunicación. Dijimos que vamos a crear un programa en los medios donde logramos alianza. ¿Cuántos espacios, verdad? Cantidad de espacios que tenemos. Por ejemplo, niños, niñas y adolescentes que están participando en las actividades realizadas. O número de familias que están participando e intercambiando información. O la cantidad de las organizaciones que están involucradas en estos procesos. Entonces aquí, como ven ustedes, son cosas que nos digan que estamos avanzando en la realización de las actividades que nosotros sugerimos. Y cuando hablamos de los resultados, estamos hablando ya de esto, conocimientos, actitudes y prácticas. Esto tal vez no es tan inmediato, ¿verdad? Esto podríamos irlo sacando más esporádicamente, porque esto esperaría que ya hubiéramos hecho lo anterior. Entonces, estos indicadores nos van a medir, por ejemplo, que haya mejorado el conocimiento, actitud y práctica con respecto a este tema en papás, mamás, niños, adolescentes, líderes, familia, instituciones. Entonces, esto significa que podamos medir estos conocimientos, actitudes y prácticas. Por ejemplo, número de personas que identifican los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Porcentaje de adultos que tienen buena exposición porque afirman conocer por lo menos 2 derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Porcentaje de adultos que tienen una buena actitud hacia los derechos niños y adolescentes, ¿verdad? O sea, que piensan que es bueno. Porcentaje de adolescentes que tienen una buena exposición porque afirman saber que tienen derechos. Porcentaje de adolescentes que se sienten apoyados o que mencionan sentirse apoyados. Entonces, como ven acá, esto tiene que ver más con el estudio que ya les compartimos, porque son los mismos indicadores. Entonces, podemos decir que pasado un año o pasado 2 años, podemos hacer una medición y poder ver si estamos mejorando resultados. Los resultados se asocian a esta columna, conocimientos, actitudes y prácticas. Es decir, que podemos monitorear que hayan mejorado los conocimientos, actitudes y prácticas de nuestros sujetos. Y entonces, visto este ejemplo, bueno, aquí tenemos un resumen de, si no se acordaban, de los 4 canales que ya les mencionamos de comunicación, que podríamos usarlos acá en la columna esta que dice canal plataforma. Entonces acá tenemos medios masivos y todo lo que podemos hacer, comunicación interpersonal y todo lo que podemos hacer, medios locales o populares, todo lo que podemos hacer, y los medios digitales o las tecnologías interactivas, todo lo que podríamos hacer. Así que incluso pueden revisar acá para ver qué proponen en su plan, ¿verdad? En esa columna. Y aquí entonces ya pasaríamos a la matriz en blanco. La matriz en blanco es lo mismo que hicimos allá arribita en el ejemplo. Primero, dice, llegue a un consenso grupal para trabajar el número de comportamientos deseados que consideren pueden impulsar como mesa departamental de protección en los siguientes 2, 3 o incluso 4 años, pensando que es a largo plazo. Entonces piensen, si le entramos a los 10, le entramos a 8, le entramos a 5, le entramos a 3, eso depende de lo que ustedes decidan. Pero que sea una priorización, ¿verdad? Que sea realmente lo que en el departamento es lo que ustedes consideran que es lo más urgente de trabajar. Con el paso del tiempo pueden ustedes ir incorporando, porque ya tienen la matriz, incorporando nuevos temas. Y entonces tal vez el próximo año le incorporan otro tema y el próximo año le incorporan otro. Luego
vamos a utilizar la matriz por comportamiento deseado. Entonces recuerden, solo una matriz por tema. Entonces, por ejemplo, acá en el tema 1 ya lo vimos en el ejemplo, pero yo puedo usar el tema 9, discapacidad. Entonces le pongo acá, discapacidad. Luego aquí pongo, solo voy al catálogo y copio y pego el comportamiento esperado por discapacidad. Y ya, ahí ya lo tengo hecho. Luego voy acá al desglose y me voy donde dice padres, madres, tutores de niños, niñas y adolescentes. Bueno, ¿con qué conocimientos, actitudes y prácticas quiero priorizar en mi plan que ya están ahí en el catálogo? Entonces voy, los copio y los pego. Esta fila es para actitudes, para conocimientos, esta para actitudes y esta para prácticas. Pueden poner una o varias actitudes, una o varias prácticas y una o varios conocimientos. Y acá ir desglosando cuáles son los pasos que habría que seguir como detalle, ¿verdad? Es decir, para lograr este conocimiento, deberíamos hacer esto. ¿Cuáles son los canales o plataformas? Aquí ya vimos arriba que hay 4 tipos. ¿Y cuáles son las actividades de comunicación? Bueno, coordinar con los líderes, con la iglesia, con los medios, etcétera. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién será el responsable? Y si dijimos que nuestro plan pensamos que sea de 3 años, ¿en qué año sería esto, verdad? Y así lo vamos trabajando con el nivel individual, que también está en el catálogo, el nivel interpersonal o familiar, que también está en el catálogo, igual el comunitario, el institucional e incluso el de políticas públicas, ¿verdad? Entonces, podemos, luego que hayamos avanzado esto, ir viendo, pero después, cuáles son los indicadores de seguimiento, o sea, de las actividades y los indicadores de los resultados, que también ya es más fácil cuando ya tenemos armada la matriz. No sé si Aide quiere agregar algo más. Muchas gracias. Un momentito. Dale. Estaba tomando agua pura. Muchas gracias, Eduardo. Yo creo que, pues justo gracias por el ejemplo que nos ha puesto, por su explicación tan detallada, ¿verdad? Entonces a mí en este momento, pues me gustaría recordar que en el proceso anterior estuvimos trabajando en el grupo, había un relator, había un secretario de grupo. Yo creo que en este momento lo que nos tocaría es empezar a organizarnos y tener un tiempo para discutir con los participantes de la mesa departamental qué temas, qué comportamientos ustedes creen que son importantes promover. No solo, permítanme, voy a dar acá